Buenos días, queridos séptimos básicos. Espero que estén súper bien. Les dejo ahí mi recomendación. Stay home, quédense en casa, no salgan a nada, no es necesario, a menos que sea estrictamente necesario. Por favor, cuídense. Les dejo también mi Instagram para que me puedan preguntar algo, si tienen dudas, si quieren escribirme, si me quieren saludar por último, háganlo, no hay problema. Yo cuando pueda lo contestaré. ¿Sí? Para que comencemos, recordar que estamos todavía en la primera unidad, obvio, y tenemos que estudiar el comportamiento de la materia y su clasificación. Acá en el resumen de la unidad les destaqué lo que vamos a trabajar en el día de hoy, que tiene que ver con las características de los gases y que además los comparemos con los estados de la materia. Por eso que nuestro objetivo para hoy es, 1. Comparar los 3 estados de la materia que estamos estudiando, comprender las características de los gases y esto asociarlo con la teoría cinética que vimos en la oportunidad anterior, en la clase anterior. Acá tenemos un pequeño cuadro resumen para comenzar en relación a los 3 estados de la materia. Estas comparaciones tienen que ver con las características de los sólidos, los líquidos y los gases, no en relación a la teoría cinética, no tiene relación con eso. Por ejemplo, en el punto número 1 se dice que los sólidos, por ejemplo, tienen su propia forma, no cambian la forma. En cambio, los líquidos y los gaseosos sí. Ellos se adaptan a la forma del recipiente o toman la forma del recipiente que los contiene. Por eso es que si tú pones un líquido en una fuente circular, va a estar de manera circular. Si pones un gas en un globo con forma de gato, va a tener forma de gato. En cambio, el sólido no hace esto. Los sólidos, número 2, no tienen capacidad para fluir. Si tú dejas un sólido en un lugar, va a quedar ahí. No se va a mover de ese lugar, no va a escurrir. En cambio, un líquido y un gas sí tienen la capacidad de fluir, sí tienen la capacidad de moverse, ¿cierto?, por el espacio. El sólido no cambia de forma, ¿sí? Tiene definido, eso está definido en él. En el líquido y en el gas eso es distinto, porque sí pueden cambiar la forma. Y acá una diferencia que tienen los líquidos y los gases. El sólido no se puede comprimir, o sea que si tú ejerces presión sobre un sólido, este no tiene la capacidad de reducir o cambiar su volumen. El líquido tampoco se puede comprimir, pero el gas sí se puede comprimir. ¿Sí? Vamos ahora entonces a entender mejor esto que les estoy contando. ¿Cuáles son las propiedades de los gases o sus características? Las vemos acá en este pequeño diagrama, que son 3 principalmente. Tenemos una que es la fluidez, tenemos la difusión y la compresión. Vamos entonces ahora a entrar en el detalle de cada una. La fluidez es una característica de los gases que les permite ocupar todo el espacio disponible. Y para ello yo tengo 3 imágenes acá que les vamos a ir explicando. Por ejemplo, si tú inflas un globo, ¿se llena una sola parte del globo con el gas? No, ¿cierto? Se ocupa todo el espacio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el globo tiene la capacidad de fluir, que como ya lo dije es la capacidad de ocupar el espacio disponible. La siguiente imagen donde vemos aquí un GIF con unas pelotitas, ¿cierto?, moviéndose, vamos a imaginar que esas pelotitas representan moléculas de gases. Por lo tanto, si tenemos un gas en un lugar cerrado, pero se genera un pequeño orificio, ¿cierto?, el gas va a tender a escaparse por ese lugar, va a salir y va a ocupar más espacio. ¿Por qué? Por esta capacidad de fluir. Porque el gas tiende a ocupar todo el espacio disponible. Lo mismo que tenemos en el dibujo de abajo, en esta caja. Por muy pequeño que sea un orificio, las moléculas del gas van a encontrar la forma de llegar ahí y empezar a ocupar el otro espacio, porque la fluidez de ellos así se los permite. La otra propiedad de los gases es la compresión. Esta propiedad tiene que ver con la capacidad de los gases
para cambiar su volumen, pero cuando se les aplica presión. ¿Cómo es eso? Vemos, por ejemplo, acá los dibujos que tienen las jeringas. Si nosotros ponemos dentro de unas jeringas líquidos, cualquier líquido, y luego nosotros apretamos el émbolo, ¿cierto? Tratamos de ejercer presión tapando con el dedo el otro extremo, no vamos a poder mover prácticamente nada el émbolo de la jeringa. No se puede, el líquido en el interior no lo va a permitir. Pero en los gases, si tú haces lo mismo, si ustedes tienen la oportunidad de tener una jeringa en la casa y pueden tratar de hacer esta pequeña actividad experimental, hagan lo mismo. Dejen dentro de una jeringa el gas, tapen uno de los extremos y aprieten el émbolo, ejerzan presión y van a ver que el gas en el interior sí se puede comprimir. Y si en algún momento está ocupando 5 centímetros cúbicos de volumen, luego va a bajar y va a ocupar 2, 3 centímetros cúbicos de volumen. Se puede cambiar el volumen del gas si tú aplicas presión sobre él. El otro ejemplo que vemos acá, que está a la izquierda, es lo mismo, ¿cierto? Presionamos un gas, que es el que está más hacia la izquierda, y al momento de presionarlo, cambia. ¿Se fijan que disminuye? Pero para que disminuya el volumen, vamos a tener que ejercer presión sobre él. Acá, ojo con la palabra volumen. ¿Qué es lo que es volumen? Es el espacio que va a ocupar cualquier materia, ¿sí? Los 3 estados de la materia que nosotros estamos estudiando, que hemos visto, tienen volumen. Ocupan un espacio dentro del lugar en el que están. La otra propiedad tiene que ver con la difusión, propiedad de los gases. Esta capacidad de los gases significa que ellos se pueden mezclar con otros gases. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerda que los gases siempre tienen sus partículas en movimiento. Por lo tanto, como lo ven aquí en el GIF, si tenemos un gas en una botellita, esas partículas siempre se van a estar moviendo, y una vez que nosotros abrimos esa tapita, se van a ir moviendo de tal manera que se van a mezclar con los gases que están fuera de él, fuera de la botella, digo. ¿Sí? Por lo tanto, esa capacidad, ese movimiento va a permitir que se mezclen los gases, ¿cierto? Se mezclen entre ellos de manera muy fácil y muy rápida también. En el otro dibujo que tenemos acá a la derecha, vemos, por ejemplo, que tenemos gases encerrados en distintos recipientes. Uno está representado con las moléculas moradas y el otro está representado con las moléculas verdes, cada uno ocupando su espacio porque no tienen más hacia dónde ir. Pero si tú abres la llave que está en el centro, la de color naranja, y le permites el paso a los gases, gracias a esta capacidad de difusión, los gases se van a mezclar. Y si tú miras la imagen de abajo, vas a tener partículas moradas y verdes en ambos recipientes, porque se movieron y se mezclaron. Esto también ha ayudado de la capacidad anterior, la de fluidez, esta, que dice que el gas va a ocupar todo el espacio disponible. Entonces, si ocupa todo el espacio disponible, vamos a ver aquí nuevamente que se van a mezclar los gases y van a ocupar todo el espacio. Entonces, van a ocupar los 2 recipientes que vemos acá. ¿Se entiende? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a asociar estas 3 propiedades de los gases con la teoría cinética. ¿Sí? ¿Cuáles son estas 3 propiedades? Ya las mencionamos antes. Son la fluidez, la compresión y la difusión. ¿Cómo las vamos a ir asociando? Recuerda que la teoría cinética tiene algunas características básicas, que estas tenían que ver con la fuerza de atracción entre las moléculas, con la distancia entre ellas y con el movimiento de las moléculas también, ¿cierto? Entonces, voy a ir asociando cada una. La fluidez
que era la capacidad de ocupar todo el espacio disponible, se genera gracias a que los gases tienen nula o poca fuerza de atracción, gracias a que la distancia entre las moléculas es mucha y gracias a que el movimiento es mucho. Por eso es que pueden ocupar todo el espacio disponible. La difusión también se genera por estas mismas causas. La compresión también. Los gases, al tener estas tres características en relación a su fuerza de atracción, distancia y movimiento, permiten que tengan estas tres propiedades. Puedo comprimir un gas porque sus partículas están muy separadas. Entonces, cuando yo presiono, voy disminuyendo esa distancia. Pero aún así es mucha, por lo tanto sigue siendo gas el contenido, ¿cierto?, que yo estoy presionando. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, traten de asociar eso. Piensen en las características de la teoría cinética y en cómo éstas se ven reflejadas en estas tres propiedades, que son fluidez, difusión y compresión. ¿Sí? Vayan asociando cada una de ellas. Les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos un envase, por ejemplo, de perfume en un rincón de una habitación y lo vertemos, ¿cierto? Lo ponemos en una motita de algodón, ¿cierto? En un rincón, en una habitación. Y nosotros después nos ponemos al otro extremo de la habitación. ¿Qué va a pasar después de un tiempo? Vamos a empezar a sentir el aroma, ¿cierto? Pese a que estamos del otro lado de la habitación. ¿Por qué pasa esto? Por las propiedades de fluidez y por las propiedades de difusión. En este caso, el gas, ¿cierto?, va a empezar a salir del algodón y gracias a la fluidez va a ocupar todo el espacio disponible y todo el espacio disponible va a ser esa habitación. Y la difusión, que es que el gas se puede mezclar con otros gases, va a permitir que el gas del perfume se mezcle con el gas del ambiente, con el aire que tenemos, ¿cierto? Y de esa manera, como se van a mezclar, va a poder llegar hasta donde estamos nosotros. Las moléculas de los gases, como se están moviendo también, van a poder también avanzar hacia nosotros y nosotros lo vamos a poder sentir. Vamos a poder tomar ese olor, lo vamos a poder sentir, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, ahora para terminar, tenemos resumen. ¿Podrían ustedes señalar las propiedades de los gases? ¿Cuáles son las tres propiedades de los gases? Son difusión, fluidez y compresión. La otra pregunta, ¿qué teoría respalda estas características? La que estudiamos la vez anterior, teoría cinética de la materia o de los gases. Y además, ¿podrías señalar en qué se diferencian estos tres estados de la materia? Sí, podríamos señalar muchas características como lo vimos en este resumen que tenemos acá al principio. Tenemos, ¿cierto?, lo básico. Esto ustedes lo estudiaron en los cursos más pequeñitos. Por lo tanto, tenemos ahí varias características y los podemos diferenciar. Una de ellas es, por ejemplo, la forma. Un sólido tiene forma definida, forma constante, y los líquidos y los gases no. Ellos se adaptan al recipiente que los contiene. ¿Cierto? Chicos y chicas, los insto a que puedan buscar ustedes información al respecto. Traten ustedes de investigar, sean ustedes protagonistas de su educación, de su aprendizaje. Y hagan las actividades que yo les dejé y van a entender esto. De todas maneras, si tienen dudas, recuerden escribirme a mi Instagram y también a mi correo electrónico. Si no hay problema con ello, yo les respondo las dudas que ustedes tengan. Cuídense, que estén muy bien, les mando un abrazo a todos y espero que sus familias también se encuentren bien.
¿sí? Aprovechen de regalonear con ellos, pero también ayuden en la casa. Ayuden a todos. ¿Ok? Un beso, un abrazo, nos vemos. Chao.